Siempre quise a mi hermano y las cosas que hice para tenerlo son absurdas, pero no me arrepiento. Cuando nací, mi madre ya tenía a mi hermano, mis padres estaban casados, y mi hermano ya tenía más o menos 5 años cuando nací. Desde que era muy pequeña, estaba muy apegada a él y todos pensaban que era muy bonito. Mi hermano también estaba muy apegado a mí, y así fui creciendo. Los años pasaron y cuando tenía unos 13 años, empecé a darme cuenta de que miraba a mi hermano de una forma diferente. Siempre tuve unos celos enormes hacia él, pero las personas decían que era solo celos de hermana, que no tenía importancia. Cuando hablaban de eso, me enojaba. Me molestaba cuando él mencionaba a otras chicas y yo escuchaba, simplemente no lo aceptaba. Cuando cumplí 15 años, me di cuenta de que lo miraba con otros ojos. Él ya tenía 20 años cuando trajo a su primera novia a casa. Cuando la chica entró a casa, simplemente me lancé hacia ella. No sé explicarlo bien, pero todos estaban esperando porque él había dicho que traería a alguien para presentarla. Me lancé a su cabello, no acepté la situación. Se suponía que iba a ser una cena, un encuentro para conocer a la novia de mi hermano, y yo pasé todo el día planeando cómo arruinaría eso cuando ella llegara. En cuanto llegó, me lancé a su cabello, comencé a golpearla mientras intentaba defenderse. Mi hermano trataba de detenerme, mi familia intentaba controlarme hasta que la chica se fue. Dije que esa sería mi reacción cada vez que trajera una novia a casa. Nadie entendía, todos decían que no podía ser tan celosa y yo decía que era porque estaba muy apegada a él. Mi hermano pensaba, ella tiene 15 años, cuando llegue a la edad de tener novio, entenderá. Ese día él estaba muy enojado conmigo, pero siempre me disculpaba porque era muy apegada a él y me aprovechaba de eso. Desde entonces, él nunca volvió a traer a nadie a casa. Empecé a pensar que debía hacer que me miraran no como hermana menor, sino como algo más. Empecé a usar ropa más provocativa y a maquillarme intensamente, creyendo que eso lo haría querer estar conmigo. Pero él siempre me decía, no deberías usar esa ropa, no deberías maquillarte tanto. Era cuidadoso conmigo como un hermano mayor, pero yo interpretaba eso de otra manera, creyendo que él también me quería pero que no hacía nada porque pensaba que yo era su hermana. Entonces, a los 15 años, comencé a ir a su cuarto por las noches diciendo que tenía miedo y que quería dormir en su cuarto. Él me dejaba, aunque se quedaba un poco sorprendido y decía, ¿no estás ya un poco grande para tener miedo? Pero yo le respondía, es que tuve una pesadilla, poniendo algo de dramatismo. Él decía, está bien, duerme aquí. Entonces, en medio de la noche, me quitaba la ropa y me quedaba sin nada. Cuando despertaba, estaba cubierta, probablemente porque él se daba cuenta y me tapaba. Empecé a hacer esto cada noche, hasta que él empezó a notar algo y me dijo que ya no podía ir más a su cuarto porque yo ya era una jovencita, que me quitaba la ropa mientras dormía. Él pensaba que era una costumbre mía, que lo hacía mientras dormía, pero no. Literalmente lo hacía para llamar su atención, ¿sabes? Entonces, él empezó a decirme que no podía seguir haciendo eso, así que me prohibió ir a su cuarto. Entonces, tomé una llave de su cuarto y mandé a hacer una copia para mí. Así que, de madrugada, abría la puerta e iba a su cuarto. Cada vez, él me hacía volver. Llegué a su cuarto solo en ropa interior, y en otras ocasiones llegué llorando, diciendo que quería un abrazo, que me sentía sola. Pero él siempre me detenía y me mandaba de vuelta a mi cuarto, porque creo que empezó a darse cuenta de mis intenciones. Siempre me preguntaba cómo entraba si él había cerrado la puerta, y yo le decía que estaba abierta, que él estaba confundido, aunque en realidad tenía la llave, y él terminaba creyéndome. Hasta que un día decidí tomar una medida respecto a la timidez de mi hermano, fui a una farmacia, investigué un poco con unas amigas, sin decirles para qué. Pero quería un remedio para que él pudiera dormir profundamente y así yo pudiera entrar en su cuarto. Compré una pastilla, la partí a la mitad para darle solo un poco, lo suficiente para que realmente se durmiera. Durante la cena, la puse en su vaso sin que él lo notara. La tomó, cenamos y todo, aunque estaba un poco distante conmigo porque empezaba a darse cuenta de mi comportamiento y comenzaba a alejarse de mí. Mis padres estaban distraídos y no se daban cuenta de lo que estaba pasando. Él se fue a dormir, y aproximadamente a la 1 de la mañana me levanté, ya que sabía que él estaría dormido, y fui a su cuarto, llevé la situación al extremo ese día. Fui solo con una bata encima, entré en su cuarto, cerré la puerta y noté que, cuando abrí la puerta, él ya no se despertaba de inmediato, lo que significaba que estaba profundamente dormido. Entré en el cuarto y me quité la bata.
Él seguía durmiendo profundamente y yo me acosté junto a él. Al día siguiente, cuando él despertó, se sorprendió al verme allí. Fingí estar ofendida y le dije, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Él preguntó por qué estaba allí y qué había sucedido. Le dije, ¿no te acuerdas de anoche? Y él respondió que no, preguntando qué había sucedido. Entonces inventé que habíamos pasado la noche juntos, diciendo que él había aceptado, aunque ambos sabíamos que estaba mal, pero que había ocurrido. Le pregunté cómo era posible que no recordara nada, y fingí estar ofendida, diciendo que no podía dejar toda la responsabilidad en mí, que no era solo culpa mía y que él sabía bien lo que había hecho. Él entró en estado de shock y desesperación sin saber qué decir. Comenzó a decir, Dios mío, no puedo creerlo, ¿qué está pasando? Yo, entonces, le respondí que no podía dejar toda la responsabilidad sobre mí y me fui a mi cuarto. En su estado de desesperación, hizo algo que nunca pensé que haría. Se vistió y fue a tocar a la puerta de mis padres, llorando. Mis padres salieron sin entender nada, y él comenzó a explicar que había despertado y me había encontrado en su cama. Que yo había dicho que pasamos la noche juntos pero que no recordaba nada y empezó a llorar sin creer lo que estaba pasando. Mis padres se quedaron en shock, todos quedaron en shock. Mi papá fue hacia él y entonces comenzó esa gran confusión. Él llorando decía que no quería, que no sabía lo que había hecho, que ni siquiera se acordaba y no sabía lo que estaba diciendo, que no había bebido. Mi madre vino corriendo y se volvió una confusión más grande. Mi papá decía que él se iba a ir de la casa y él decía que no sabía qué iba a hacer. Toda esa confusión que me asusté y vi las consecuencias de lo que había inventado. Entonces, comencé a llorar, y mi madre dijo, no, calma, tú solo eres una niña, es tu hermano el que está equivocado. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué te hizo? Entonces empecé a llorar más fuerte y confesé que era mentira, que lo había inventado todo. En ese momento, todos se quedaron mirándome, y yo expliqué que estaba enamorada de él desde que tengo uso de razón, que siempre lo quise, y que, como él no me hacía caso. Yo hice eso para que él entendiera que habíamos estado juntos, porque en mi mente él iba a querer estar conmigo después de eso, porque pensé, ya estuve con él, así que ahora seguirá estando conmigo. Eso es lo que pensé que sucedería. La confusión se calmó, mi padre comenzó a hablar con mi hermano, se fueron a un lugar para poder conversar. Mi madre intentó hablar conmigo, diciendo que él era mi hermano y que no podía hacer eso, pero yo insistía en que me gustaba, que quería estar con él, que era el hombre de mi vida, que lo amaba y que iba a ser mi hombre. Comencé a explicarle a mi madre lo que sentía. Mi hermano se fue a trabajar, y después de eso nunca más me habló. Entraba a la casa en silencio y se iba en silencio. Intenté acercarme a él varias veces, pero él siempre me rechazaba. 2 meses después de lo ocurrido, mi hermano se fue de casa y se mudó con su novia, porque no soportaba la situación y mi insistencia. Mis padres me llevaron al psicólogo, intentaron de todo, intentaron hablar conmigo y hacerme entender, pero al final la mejor decisión fue que mi hermano se fuera de casa. Actualmente todavía vivo con mis padres, estoy terminando la universidad, y mi hermano está casado con su novia, tuvieron un hijo. Después de años, hablamos sobre lo ocurrido. Le dije que yo era una adolescente y que no sabía lo que estaba haciendo, y él me perdonó, yo lo perdoné y nuestra relación volvió a la normalidad. Pero la verdad es que todo siempre fue una gran mentira. Siempre fui consciente de lo que hice, siempre lo quise en mi vida, siempre he tenido ese deseo por él y continúo teniéndolo. Él siempre ha sido y siempre será el amor de mi vida, pero no podemos estar juntos. Por desgracia, nacimos como hermanos. Hice todo eso para no perderlo. Nos llevamos muy bien, tenemos ese cariño que él cree que es de hermano, pero yo sé que no lo es. Pero finjo porque es lo único que puedo tener de él, finjo porque no puedo hacer nada. Así que lo único que pude hacer fue decir que era una adolescente desequilibrada y que no sabía lo que hacía, que fue cosa de adolescentes, y él me perdonó. Hoy vivo fingiendo que no siento nada por él, aunque siempre lo he sentido.